A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En un sanatorio en lo alto de unas montañas europeas, un hombre y una mujer se encuentran allí, hospitalizados. Ambos sufren una grave enfermedad pulmonar, pero nada es obstáculo para el amor que entre ellos nace. Y en un acto incomprensible para los que están sanos, aquella pareja apasionada intercambia la radiografía de sus pulmones. Aquella novela conmovedora, verdadero monumento literario del siglo XX, se llama La Montaña Mágica. Allí, a ese sanatorio, en esa montaña, había llegado un joven pequeño burgués para una corta estancia de 2 o 3 semanas. No obstante, todo cambia y su permanencia se prolonga durante muchos años, a lo largo de los cuales aquel jovencito sufre una profunda transformación interior. El autor de esta obra llena de símbolos y metáforas de las amenazas que sobre el mundo se ciernen se llamó Thomas Mann, eximio escritor alemán del siglo XX. Y el viaje a la montaña es un viaje al interior del protagonista y al inmediato futuro turbulento que sobre Europa y el mundo se ciernen ante la llegada del nazismo. Las novelas de Thomas Mann exploran la ansiedad que se agita en el ser humano cuando su espíritu es disputado entre el burgués contemplativo y el artista creativo y revolucionario. Thomas Mann, Premio Nobel, estaba naciendo un día como hoy, 6 de junio de 1875, para recordarnos que todos llevamos dentro una montaña mágica, y que nuestro reto es emprender el viaje hacia la cima para vivir la experiencia liberadora de nuestra propia transformación. Las principales noticias del día. Titulares. En el limbo, juicio político contra el Contralor Río Frío. Tribunal negó apelación de los Isaías al fallo que no dio paso a medidas cautelares para predios. Luego de un año, Yunda sigue esquivando a la justicia. Quito prohíbe el porte de armas blancas. La Alianza Francesa de Quito inaugura la exposición Warmis en Ubuntu. En Vida y Tecnología, alertas de Instagram. En el segmento de opinión, el Gran Acuerdo Nacional. Los editoriales serán de Oscar Vela, Balance del primer año, Ramiro Canelos, Reimaginar la educación superior, Roberto Aguilar, Hagamos Canguil, la asamblea está para sentarse y verla. Miguel Rivadeneira, Cuando recuperan la plata. José Hernández, Correa se deshace de Ronnie Aliaga. Noticias del día. En el limbo, juicio político contra el Contralor Río Frío. El Pleno de la Asamblea Nacional no alcanzó los votos para archivar o para proceder con el juicio político en contra del Contralor subrogante Carlos Río Frío. La resolución se tomó el 2 de junio de 2022 a pesar de que la Comisión de Fiscalización resolvió pedir el archivo del proceso en su contra. La sesión tuvo 3 votaciones. Primero, los legisladores votaron por una moción del oficialista Pedro Velasco de la bancada del Acuerdo Nacional BAN que propuso el archivo del juicio político pero solo obtuvo 57 votos a favor. Luego de eso, los legisladores votaron una moción del correísmo para proseguir con el juicio político. Esta logró 67 votos, que tampoco son suficientes para que el juicio político continúe en el Pleno de la Asamblea. Finalmente hubo una votación para la reconsideración, pero logró 69 votos y necesitaban 70, en medio de gritos de los integrantes de la Unión por la Esperanza UNES. Joana Moreira, ex Izquierda Democrática, denunció que había presiones para que los asambleístas no voten a favor y pidió una rectificación, pero Saquicela no dio paso.
Tribunal negó apelación de los Isaías al fallo que no dio paso a medidas cautelares para predios. La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Guayas negó la apelación planteada por los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños de Filambanco, al fallo de un juez de primera instancia que no dio paso al pedido de medidas cautelares para evitar la adjudicación de predios en los cantones de Durán, Yaguachi y El Triunfo. Y con ello esto quedó confirmado. Los exbanqueros denunciaron que el Ministerio de Agricultura y Ganadería habían vendido a precios irrisorios unos terrenos que les pertenecían a compañías agrícolas que les fueron incautadas en el 2008 por la Agencia de Garantía de Depósitos, para supuestamente cubrir con esos recursos un hueco patrimonial dejado en el citado banco que ascendía a 611 millones de dólares. Según una auditoría de la firma Deloitte. Esto alegaron pese a que estaban vigentes medidas cautelares que se ventilaron en otros procesos, que prohibían la venta o enajenación de los bienes incautados y que ahora están en manos de varias instituciones. En un comunicado, la Procuraduría General del Estado informó que el recurso fue negado por la Sala acogiendo sus argumentos. Recordemos que con esta acción los hermanos Isaías Dazum pretendían beneficiarse de una medida cautelar que prohibía la inscripción o marginación de cualquier acto transatlántico de dominio sobre un grupo de terrenos ubicados en los cantones Durán, Yaguachi y El Triunfo, indicó el boletín. Luego de un año, Yunda sigue esquivando a la justicia. El 3 de junio de 2021, Quito vivió un momento histórico. Por primera vez, un alcalde era removido del cargo. 14 ediles del Consejo Metropolitano de Quito votaron a favor de la salida de Jorge Yunda, quien duró menos de 2 años al frente del municipio de Quito. Tras batallas legales que se resolvieron en septiembre de 2021, Guarderas asumió la alcaldía y prometió trabajar en 4 ejes, mientras Yunda anunció llevar su caso a instancias internacionales. Yunda fue llamado a juicio junto a otras 13 personas por un presunto delito de peculado en la compra de pruebas PCR en abril de 2022. El juicio inició el 29 de septiembre de 2021 y fue suspendido el 21 de octubre, cuando la defensa de Yunda presentó una demanda de recusación contra uno de los jueces, Fabián Favara, argumentando que era parcial dentro de la diligencia y que también buscaba sentenciarlo por una causa distinta, tráfico de influencias, y no por peculado. El juicio continúa sin reinstalarse porque se han presentado apelaciones. Además, porque durante el proceso la jueza Patlova Guerras, una de las encargadas del caso, tomó vacaciones. Además, Yunda mantiene una denuncia por infracción electoral en el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, no se ha establecido un plazo para establecer a los 5 jueces que traten esta causa, lo que le permite ser candidato todavía a la alcaldía de Quito. Quito prohíbe el porte de armas blancas. La mañana del 2 de junio del 2022, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza que prohíbe el porte de armas blancas en la ciudad. La norma, que fue aprobada con 17 votos a favor, detalla que armas blancas son elementos cortantes, punzantes, cortopunzantes y cortacontundentes. Por ejemplo, cuchillos, navajas, puñales, manoplas, machetes, hachas, sables o espadas. El concejal Bernardo Abad, miembro de la Comisión de Seguridad, dijo que las personas que incumplan la norma serán retenidas y sancionadas con una multa del 50% del salario básico, es decir, $212,50. Mientras que quienes porten un arma blanca en espacios turísticos, parques metropolitanos y el transporte público deberán pagar una multa de un salario básico, es decir, $425. Según la ordenanza de la Agencia Metropolitana de Control, AMC, será la entidad encargada de controlar el cumplimiento de la normativa en toda la ciudad. El concejal Eduardo del Pozo dijo que la aprobación de la ordenanza tiene como objetivo reducir los delitos en la ciudad. La Alianza Francesa de Quito inaugura la exposición Warmis en Ubuntu.
Boletín de prensa del 2 de junio del 2022, Quito, Ecuador. La Alianza Francesa de Quito, con el objetivo de promover y difundir el arte, la diversidad, la interculturalidad y la universalidad, presenta la exposición Warmis en Ubuntu, una construcción de humanidad en reciprocidad. En este espacio se exhibe el trabajo realizado por Angélica Bulú, Sunki Escadón y Marisol Cárdenas. La exposición, que cuenta con las ilustraciones del libro de Sunki Escadón y Caterine Barros, muestra la labor y participación de las mujeres en la historia del Ecuador. Durante el recorrido se aprecia las ilustraciones de Matilde Hidalgo, Manuela Espejo, Manuela Cañizares, Dolores Ventimilla, Hermelinda Urbina, pionera de la aviación de Ecuador y Sudamérica, América Salazar, escultora y conferencista, María de Lourdes Jaramillo, violinista y catedrática, entre otras. También se encuentra presente el proyecto Altares Afro, homenaje a mujeres de Ubuntu, de Marisol Cárdenas, escultora, investigadora y acompañante de las hermanas afrodescendientes del grupo Piel Canela en el Valle del Chota. En esta exposición se podrá apreciar el legado de las mujeres en torno a la lucha por la equidad, la justicia, el apoyo y la creación de movimientos antirraciales desde la época colonial hasta la actualidad. Los altares están compuestos por muñecas de trapo en honor a las figuras de mujeres de antes y de ahora, luchadoras en Ubuntu. Se presenta la elaboración de 6 altares como homenaje a sus vivencias e historias. Entre las mujeres que se muestran están Natán y Jonatás, Maribel Pinto, María Chiquinquirá, Cesárea Ebórea, Mariana Pavón, Dandara, Areta Franklin, Tibutá, Maya Angelou, entre otras. Finalmente, en la exposición se encuentra la serie fotográfica de Angélica Bulú, Warmi, Historias de Mujer, una propuesta que busca reconocer el rol de la mujer en las sociedades en base a su experiencia femenina como mujer y madre. La exposición estará abierta a todo público desde el 1 de junio del 2022 hasta el miércoles 27 de julio. La entrada es gratuita y se encuentra en la Galería de Arte de la Alianza Francesa de Quito, ubicada en la avenida Eloy Alfaro y Bélgica. La idea es de fomentar las artes y varias disciplinas artísticas, que sean las artes visuales, el espectáculo en vivo y bueno, todas las formas de cultura, pero en cooperación siempre con Ecuador. Entonces la idea es de trabajar junto con artistas francesas, pero también con artistas ecuatorianos y con instituciones ecuatorianas para desarrollar proyectos de cooperación en varias disciplinas artísticas. ¿Cuál es el objetivo de exponer estas muestras artísticas? Entonces, una muestra artística como la que tenemos ahora, Warmi en Ubuntu, la idea es también de hacer conocer a artistas. Por ejemplo, Angélica Arbulú es una fotógrafa que se fue en Panamá y que ahora está de vuelta en Quito, y me parece muy interesante su trabajo y me parece importante difundir el trabajo de unos artistas ecuatorianos, que sean artistas conocidos o que sean artistas emergentes. Es muy importante para nosotros y es trabajo también de nuestra cooperación con Ecuador. ¿Cuáles son los eventos que se vienen en junio en la Alianza Francesa? Entonces, en junio tenemos varios eventos en torno a la exposición Warmi en Ubuntu. Tenemos los martes del conocimiento, charlas sobre el tema de la exposición. Tenemos también espectáculo en vivo y sobre todo tenemos la Fiesta de la Música, que es un evento francés que cumple 40 años este año y 27 aquí en Ecuador. Y bueno, la Fiesta de la Música estará aquí en Quito, pero también en otras ciudades de Ecuador, y será aquí en Alianza un mercado musical el 11 de junio y luego en el Teatro Capitol, que organizamos en el marco del Bicentenario con el municipio, el 18 y 19 tendremos una velada de música tradicional y otra velada de música electrourbano. Warmis, Historia de Mujeres, busca hablar sobre la resiliencia de las mujeres a lo largo de los distintos continentes por medio de la cotidianidad, no en los momentos de heroísmo, sino en la resiliencia que es el día a día que supone el trabajar, el tener hijos, el mantener las tradiciones. Y también busca un poco resaltar las contradicciones que hay a veces entre, por un lado, la adoración que hace la mujer y la discriminación que hace la mujer, ¿no? Esas contradicciones con las cuales las mujeres tenemos que encontrarnos.
y invita un poco a que nos veamos reflejados todos, no solo las mujeres en ellas, de ahí un poco la idea de que haya espejos por la exhibición, pues porque muchas de las, por muy distintos que nos veamos físicamente o en la forma de vestirnos, de dónde venimos, muchas veces los retos que nos encontramos son similares. ¿Cuál es la técnica empleada al momento de tomar tus fotografías? Es una mezcla entre documental y retrato. Fotografía tradicional, por lo general estas fotografías no tienen ningún tipo de edición, sino que es más bien el documental. Yo por temas de mi trabajo viajo a lugares distintos, tengo que pasar tiempo con estas mujeres y las conozco un poco, tengo tiempo de hablar con ellas, conocer un poco de sus historias y a lo largo de ese proceso intentar un poco hacer honor a quienes son y lo que representan, ¿no? Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio de su noticiero Telesucesos con la vida y la tecnología. Queremos comentarles que hace poco Instagram, la plataforma social, acaba de anunciar que ha activado una alerta Amber para la búsqueda de niños cuando estos están extraviados. ¿En qué consiste esta alerta y esta plataforma y cómo podría servirnos a nosotros? Lo primero es que Instagram es una de las redes sociales que más penetración tienen los usuarios en el mundo. Y segundo, que estas redes sociales están buscando ofrecer seguridad. Y una de las razones por las que ofrecer seguridad a los niños la prioridad es porque vemos que a través de redes sociales suceden, por ejemplo, o exponemos a los niños a situaciones riesgosas. Pero también cuando los niños se extravían, que puede pasar muy frecuentemente y lo vemos nosotros precisamente en redes sociales, los avisos de la Policía Nacional o los avisos de personas que anuncian que necesitan ayuda para buscar. Bueno, Instagram ha hecho un paso más allá, que es más allá de publicar lo que un niño está extraviado. Lo que está permitiendo es que el momento que un niño se extravía en una zona en la que nosotros estamos transitando o tenemos activada la aplicación de Instagram, que es a través del teléfono celular, estas aplicaciones van registrando por dónde estamos. La alerta de un niño perdido en la zona la voy a recibir yo, a pesar de que no tenga contactos con la familia o con la policía de eso, sino que me van a llegar notificaciones, o si yo estoy viendo Instagram en un punto de la ciudad y en los alrededores hay la notificación de un niño perdido, yo voy a recibir esa notificación. Esto es un paso adelante para estar alertas, para ofrecer seguridades y por supuesto todas estas tecnologías se van uniendo a las que los organismos de seguridad de cada país se vienen activando, como la Policía Nacional, etcétera. Entonces, esta nueva aplicación de alerta Amber que Instagram está lanzando al mercado, yo creo que va a ser muy útil y hay que estar atentos. Entonces, cuando recibimos una alerta o cuando recibamos, esperamos que no, una alerta de un niño o de un menor perdido, vamos a ver que esto se activa y esto nos pone en alerta a todos para mirar alrededor por si estamos en capacidad de ofrecer algún tipo de información. Esta es la razón por la que le hemos traído también este tema a sus hogares. Muchas gracias por estar con nosotros. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Anteriormente, amigos y amigas, hemos estado charlando sobre la situación de la economía ecuatoriana y hemos llegado a ciertas sugerencias analizando los problemas uno a otro frente, que esperemos pues que el presidente o su gabinete escuche nuestras sugerencias, que no tienen otro objetivo sino orientar mejor al gobierno y al país sobre asuntos económicos y financieros. Sin embargo, de todo ello, amigos, cada vez uno observa
que en el Ecuador todo el mundo desconfía de todo el mundo, que la crisis que existe en el país es una mega crisis. Hay una crisis política intensa, hay una crisis de credibilidad. Los partidos políticos han perdido la confianza de sus ciudadanos. Las instituciones del Estado, por ejemplo, como la Asamblea Nacional, sencillamente pues los ciudadanos dicen, ¿para qué existen los legisladores si no colaboran para crear leyes que permitan crear más empleo, por ejemplo? Y naturalmente también el presidente ha perdido mucho de su credibilidad, del 75% que estaba pues con todo el éxito de la vacunación, ha caído como al 23, 24, 25%. Los grupos sociales se mueven en forma desorientada. Entonces, frente a este clima de desconfianza generalizada, la pregunta es, ¿qué se debe hacer? Y aquí vamos a hacer una sugerencia a mis amigos, porque creo que es necesario. Se necesita constituir una comisión, un pequeño comité de 3, 5 personas, alejados de los líderes empresariales, alejados de los líderes sindicales, de los políticos. Personas que solamente los anime el patriotismo y su amor al país y hacia el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Cuál es el objetivo de esa comisión? Sencillamente sería de elaborar una agenda de 5 o máximo 10 puntos básicos de política pública, de política y de acciones de política pública que permanezcan durante 15 años en el país, independientemente de quién llegue al poder. Hablo del poder del Ejecutivo, de la Asamblea. Y ese temas de política tienen que ver con la economía, con las finanzas públicas, tiene que ver con la inversión extranjera, tiene que ver con el mercado laboral, tiene que ver con la solución de los problemas del sistema de pensiones en el país, tiene que ver con una reforma política. La democracia exige tener partidos políticos fuertes, pero no por 20, ni 30, ni 40, ni 50 partidos políticos que no van a ninguna parte. Se necesita 3, 4 partidos políticos sencillamente fuertes, ¿sí? Y que piensen solamente en los objetivos del país, de darle más prosperidad, colaborando naturalmente con el Poder Ejecutivo del día de mañana. Entonces, esa agenda que elaborarían 3 o 5 personas, al ponerse de acuerdo en lo que realmente interesa al país, deberían en esa comisión hablar a los diferentes partidos políticos, líderes empresariales, líderes sindicales, de las universidades, de los grupos sociales. Hablar, conversar. ¿Para qué? Para llegar a una agenda definitiva que dure 15 años. Se necesita, amigos, se necesita un acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional por 15 años. Vuelvo a repetir, el objetivo es crear condiciones de confianza necesarias para crear más empleo, para crear más inversiones. Lamentablemente hoy por hoy, pues, una serie de líderes políticos han perdido la confianza de los ciudadanos. El gobierno también, lamentablemente, no obstante su éxito en el proceso de vacunación, pero se requiere irremediablemente crear las bases para la prosperidad futura. Si este gobierno sigue creciendo en cuanto a la economía se refiere, permitiendo el crecimiento del 2% del ingreso per cápita, entregará el poder allá por el año 24 con un ingreso menor de lo que tenía el año 2012. Imagínense, amigos, 12 y 15 años perdidos en el estándar de vida. Eso no es posible, no es posible aceptar. La economía tiene que crecer, como ya hemos dicho y volvemos a repetir, tiene que crecer al 5% anual en términos per cápita y sin inflación. Eso implica como 6,5% de crecimiento anual por 15 años. Otros países en el Asia lo han hecho. Singapur lo ha hecho. China continental lo ha hecho. Nosotros debemos hacerlo también. Pero naturalmente es necesario ponerse de acuerdo. Y cada uno de los grupos, gubernamentales o no gubernamentales,
de la Asamblea Nacional, de los partidos políticos, líderes políticos, tienen que tener la capacidad de ceder posiciones para pensar en el futuro y llegar a un acuerdo básico que permita a todo el mundo enrumbarse por ese acuerdo básico. El objetivo, vuelvo a repetir, es crecer más, llevar más prosperidad, elevar el estándar de vida de la gente, especialmente combatiendo a la pobreza, especialmente a la pobreza extrema. Se necesita mejorar los servicios de salud, por ejemplo, la educación, por ejemplo, ¿sí? Se necesita que los municipios tengan más recursos a los efectos de pavimentar mejor las calles del Ecuador. De repente hay una serie de ciudades o barrios en una serie de ciudades de puros lodazales. No hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay pavimentación. ¿Y por qué? Porque se dice que no hay dinero. Entonces es necesario buscar el financiamiento sostenible, no financiamiento a través de crear impuestos temporales. Se necesita bases tributarias permanentes, mis queridos amigos, para que el Estado ecuatoriano, los municipios y los consejos provinciales tengan suficientes recursos a los efectos de llevar a cabo una gran obra pública. Que no es posible eso, yo diría si es posible, si es necesario llegar a acuerdos básicos, pues todos los grupos sociales tienen que llegar a ese acuerdo. Y esa comisión que yo sugiero a nivel nacional debería ser presidida por un hombre que yo tengo mucho respeto por él y que ya está alejado de la política y está alejado de todo y que piensa solamente en el futuro del país. Ese señor se llama el guayaquileño Francisco Huerta Montalvo. Y ojalá que Francisco me pueda estar escuchando para que acoja mi sugerencia y constituir ese comité de 5 personas y hablar con los diferentes grupos sociales para elaborar una agenda básica. Vuelvo a repetir, amigos y amigas que me escuchan, una agenda básica. ¿Estoy soñando? ¿No es posible hacer eso? Otros países lo han hecho, mis queridos amigos. Naturalmente, pues, muchos otros países que lo han hecho después de salir de una crisis espantosa en todos los sentidos. Yo no creo que hay que esperar a entrar a una crisis intensa en el Ecuador. Si sabemos que el camino que estamos recorriendo nos puede llevar a una serie de situaciones mucho más complejas en que el sistema democrático puede estar en peligro, es preferible desde ya, previendo esos fenómenos hacia el futuro, mi amigo, llevar a cabo ese gran acuerdo nacional. Se necesita el acuerdo, se necesita crear las bases, vuelvo a repetir, para llevar prosperidad al país, a la gente común y corriente, a los trabajadores. Se necesita dar bases sólidas a los jóvenes que se gradúan en las universidades para que no piensen en salir del país. El Estado viene gastando dinero en las universidades públicas, en las unidades estatales. Y una vez que sencillamente se invierte plata en la formación de los ecuatorianos que se gradúan de abogados, de economistas, de médicos, muchos de esos jóvenes que se gradúan comienzan a pensar en irse fuera del país. Y eso no es adecuado y no le conviene al futuro del país. Amigos y amigas, nuevamente les comento, creo que sí es posible llevar a acuerdo un gran acuerdo nacional con una comisión que debe ser presidida por Francisco Huerta Montalvo. Se necesita eso hacia el futuro del país. Gracias, amigos y amigas. Volveremos la próxima semana. Editorial. Balance del primer año. Artículo de Oscar Vela publicado en Forbes SC. Hace un año, tras la posesión de Guillermo Lasso como presidente de la República del Ecuador, la sensación mayoritaria de la gente era de esperanza. Se anunciaba y se sentía en el ambiente la llegada de una nueva era con un gobierno serio, un gobierno de férreas convicciones que asumía la complejísima tarea del país. Tras la década del correísmo, había quedado en ruinas tanto en lo económico como en lo moral e institucional. El gobierno de Lenín Moreno, que de forma sorpresiva se convirtió en un periodo de transición política y de desmontaje de la maraña hiperpresidencialista y dictatorial de su predecesor, concluyó con una aceptación popular extremadamente baja, con una pandemia que lo desbordó y con serios problemas fiscales. El panorama electoral de entonces, por razones obvias, era negro. Sin embargo, Guillermo Lasso se impuso ante un pésimo candidato correísta
y se posesionó en mayo del 2021 anunciando la inauguración de un gobierno del encuentro. A pesar de que aquel título resultaba tan alentador como el inicio de su mandato, lo cierto es que las fuerzas opositoras, pescadores a río revuelto de vieja data, se lo pusieron difícil desde el principio. También es verdad que entre el encuentro y los múltiples desencuentros de este primer año hay culpas compartidas, algunas teñidas con el tufo hediondo de ciertos pactos que se habrían realizado con el correísmo, otras, en cambio, en las que primaron las posiciones y convicciones personales y religiosas del presidente y su entorno, algo que se le achacó continuamente en campaña y que él intentó modular antes de la segunda vuelta. Pero, como ya sabemos, una cosa es hacer campaña y otra muy distinta es gobernar. Tras el éxito indiscutible de la vacunación, quizás los aspectos macroeconómicos han sido el punto alto de este primer año de gobierno, situándose al mismo nivel del buen manejo de las relaciones exteriores, de la atracción de inversiones en áreas estratégicas y del enorme esfuerzo por ampliar y fortalecer los acuerdos comerciales internacionales. En lo fiscal, dice el presidente que está poniendo la casa en orden. Por el bien del país, así lo esperamos los ciudadanos, salvo, por supuesto, los que le desean todos los males del infierno, pues necesitan volver al poder, por las buenas o por las malas, para reforzar y garantizar su impunidad. Hacer algo más de caja con sus reconocidos actos de corrupción y ejecutar su venganza con la sevicia, arbitrariedad y el cinismo que nos mostraron en el pasado. En este primer año, el gobierno reprueba en 3 aspectos fundamentales: comunicación oficial, atención a las necesidades básicas de la población y seguridad. En el mensaje a la nación, el presidente dijo que su gobierno actuaba en silencio. La verdad es que ante los bandazos y palos de ciego que ha dado en esta materia, quizás habría sido mejor no decir nada. Pero como lo que no se comunica no existe, en el futuro deberá ser de su comunicación una herramienta confiable, concisa y certera. Sobre las necesidades básicas de la población, especialmente la más deprimida del país, hay una deuda pendiente, y es que no bastan los bonos y las dádivas, ni tampoco es suficiente con ajustar y mostrar en cuadros coloridos las grandes cifras de la economía. La gente necesita que miren sus carencias individuales, que sean cubiertos sus servicios básicos, su agua, su alcantarillado y su salud. Y esas grandes cifras, esas obras, se conviertan en empleo, en oportunidades, en alimentación diaria. Necesita tener a su alcance sin costo y sin demora medicinas en los hospitales y centros de atención del Seguro Social. Necesita que en las dependencias públicas se atienda con agilidad, amabilidad y eficiencia, sin pérdida de tiempo, ni humillaciones ni exigencias burocráticas del siglo pasado. La gente y el país necesitan educación y cultura de calidad, escuelas, colegios, universidades, bibliotecas, teatros, literatura, música, danza, artes plásticas. Solo así se evitará volver al caudillismo, a los gobiernos sátrapas, a las dictaduras solapadas, a los vendedores de humo y multiplicadores de miseria. Solo así empezaremos a creer que algún día será posible derrotar a la corrupción galopante que nos azota. Finalmente, volvemos a las culpas compartidas y con ellas al mayor problema que ha enfrentado el gobierno durante este primer año: la inseguridad, nuestra pesadilla diaria, el principal dolor de cabeza y la preocupación primordial de todos los que habitamos este país. Y es que los niveles actuales de violencia no se han visto nunca en el Ecuador, y aunque se sabe y se comprende parcialmente que este ambiente de conmoción ha sido creado para desestabilizar la democracia, para venderse como salvadores de un problema creado por ellos para su propia supervivencia, porque los que ahora pretenden volver a saquearnos y atemorizarnos con sus compinches, por los que pactaron y se aliaron con las mafias, por los que son cómplices, encubridores y alentadores de esta violencia, a pesar de todo eso, a pesar de ellos, hoy toda la responsabilidad, la decisión y las soluciones son suyas, señor presidente.
Artículo de Oscar Vela, publicado en Forbes SE. Reimaginar la educación superior, por Ramiro Canelos, El Telégrafo. A propósito de la renovación de las principales autoridades en los entes reguladores del sistema de educación superior en el país, CES y CASES, es oportuno reflexionar sobre las propuestas de reimaginar la educación superior que la UNESCO, a través del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, han liderado luego del impacto que la pandemia ha tenido en el sector educativo y el rol preponderante que ha alcanzado la tecnología en este debate. La pandemia develó enormes desigualdades y deficiencias estructurales en la educación, así como en los demás sectores, sean económicos o sociales. En este sentido, debemos considerar oportuno repensar o reimaginar, como plantea la UNESCO, la acción de las universidades y fortalecer su rol en el desarrollo del país. Para ello es indispensable reflexionar sobre cuestionamientos tan básicos como que el país que queremos, cómo, cuándo y qué debemos aprender. Es indiscutible que la educación se constituye en la base de una sociedad más inclusiva, que permite reducir las brechas económicas y sociales. Sin embargo, esta debe ser pertinente y puede serlo si incorpora en sus modelos pedagógicos a la tecnología, que claramente nos ha planteado cambios fundamentales, no solo como una herramienta que intermedia a docentes y estudiantes, sino como un elemento fundamental de una nueva pedagogía de la formación universitaria y de la gestión académica que se integre al ciclo de vida del estudiante. Nos exige además revisar los roles de docentes, estudiantes y directivos que conllevan importantes esfuerzos en capacitación y formación pedagógica, principalmente en fortalecer la autorregulación y disciplina en el estudiante y el rol de facilitación, tutoría y acompañamiento del docente. Estamos frente a una era de cambios vertiginosos en el mundo productivo y por consiguiente del mercado laboral, que demanda de las universidades capacidad de resiliencia acorde a esta dinámica tecnológica y global. La educación superior bajo modalidad híbrida parece ser la mejor respuesta para adaptarse a este contexto que nos garantice la generación de competencias profesionales y digitales en todos sus actores, lo que redundará en una educación colaborativa, colectiva, global, eficaz y resiliente. Los cambios en el marco normativo planteados por el nuevo CES para dotar de mayor celeridad y flexibilidad en la aprobación de una oferta académica son importantes. Sin embargo, no podemos dejar de debatir una nueva visión de la educación superior o reimaginaria. Hagamos canguil. La Asamblea está para sentarse y verla. Roberto Aguilar, El Expreso. La ley, un trapo trabalenguas parlamentario. El Pleno de la Asamblea necesitó violar el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para destituir a Guadalupe Llori por haber violado el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tal cual. El artículo 129 trata sobre el orden del día para las sesiones, cómo se establece, cómo se aborda, cómo se modifica. Efectivamente, Llori violó ese artículo para dejar fuera de agenda una propuesta de cambio del orden del día que no le convenía. Y esta semana, con 81 votos a favor y la complicidad de Virgilio Saquicela, que en ese momento era vicepresidente a cargo de dirigir la sesión y se le hacía agua a la boca, la Asamblea en pleno lo volvió a violar para cambiar el orden del día de manera arbitraria, introducir a debate el informe contra Llori y destituirla por violar el artículo 129. Moraleja: no hay problema en violar la Ley Orgánica de la Función Legislativa siempre que se haga con mayoría de votos. Cerca del paraíso, se trata de que el Consejo de Participación Ciudadana elija las mejores autoridades. Nadie se lo preguntó, pero Virgilio Saquicela, novísimo presidente de la Asamblea Nacional, se sintió obligado a explicar en su mismo discurso de investidura el por qué
de esta suerte de golpe de Estado lleno de irregularidades. Al hacerlo, confirmó que aquello que los promotores de la destitución de Guadalupe Llori vienen negando desde hace meses, que todo tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo demás fue un poco confuso. No se trata de unos o de otros, se enredó Saquicela. No se trata de decir que los unos queremos coger el poder en un sector o los otros también quieren cogerlo. Efectivamente, se trata de que ya lo cogieron. El plan de asalto a los organismos de control emprendido por la Alianza de Correístas y Social Cristianos avanzó esta semana un paso decisivo. Con la cabeza trabada, la correísta Pamela Aguirre, la AIPAME, la AIPAME de toda la vida, se desgañita en mal plan. Despacha su discurso a grito pelado, como solía hacerlo la comandante Pelos de otros tiempos. ¿Cómo se puede ver al espejo siendo un lacayo del supuesto imperio?, le dice a Salvador Quispe, el único legislador que la noche del martes salió en defensa de Guadalupe Llori. ¿Cuál será para un correísta el supuesto imperio? ¿La Rusia de Putin? ¿Con qué cara habla de controlar la justicia cuando usted ha operado con un juez de Morona Santiago que le dijo no? Apenas si se detiene Pamela Aguirre a pensar que si el juez le dijo no, entonces a lo mejor no lo controla. Apenas si se detiene a pensar a secas. Porque la vociferación estridente está reñida con el pensamiento. Más que sustituirlo, lo excluye, o más bien lo traba. De ahí que a partir de cierto nivel de gritadera, que AIPAME supera con creces, las palabras dejan de servir como vehículos de las ideas. Ella no debate, ella patea al perro. Diga whisky. Una de las fotos más famosas de la Revolución Mexicana es aquella que muestra a Pancho Villa, con Emiliano Zapata a su derecha, sentado en la gran silla dorada del presidente de la República en el Palacio Nacional de México. Habían entrado a saco en la Ciudad de México, llevados más por los efectos simbólicos de la toma que por cualquier propósito de naturaleza práctica. Cuando llegaron ahí, no sabían qué hacer. Cuentan que después de sacarse la foto, cada quien se fue para su rancho. La noche del martes, una vez consumado el golpe en la Asamblea Nacional, lo primero que el nuevo presidente Virgilio Saquicela y los complotados hicieron tras confirmarse que Guadalupe Llori había abandonado la sede legislativa fue lanzarse a la toma del despacho presidencial con tal voracidad que cualquiera diría que la posesión de esa oficina era la causa de todo este lío. Correístas, socialcristianos, rebeldes de Pachacutic y de la izquierda democrática, todos rodearon al presidente y posaron junto al gran escritorio de caoba como si de un trofeo se tratara. Ahí estaba Luis Almeida, el tío de su sobrina. Ahí estaba Esteban Torres, el hijo de su papá. Y recién salido de la piscina de Sin Tetas No Hay Paraíso, un exultante Ronnie Aliaga en la cresta de la ola. Ya puede volver a su caleta. Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Cuándo recuperan la plata? Por Miguel Rivadeneira, El Comercio. Resulta una afrenta enterarse del enriquecimiento ilícito, el lavado de activos en el exterior y, lo más grave, la casi ninguna eficacia para recuperar los dineros robados de quienes ejercieran altos cargos, algunos sentenciados y otros prófugos de la justicia. Tan audaces se fueron prepotentes y amenazando a quienes se atrevieron valientemente a denunciarlos en medio de los altos niveles de impunidad y la complicidad de ciertos jueces corruptos. Ese es el caso del contralor del correísmo, aunque hoy quieran desmarcarse de su cercana relación y cuyas acciones fueron destacadas en su momento por el propio presidente prófugo en Bélgica. El vergonzoso juez de cuentas, hoy procesado en una corte de Estados Unidos, quien tapó tanto atraco, fue tan audaz que se atrevió a enjuiciar a los miembros de la Comisión Anticorrupción por haberle denunciado e incluso logró una sentencia condenatoria de una jueza impresentable, cuyo dictamen quedó sin efecto porque graciosamente les perdonaron. Cuando el diario Miami Herald publicó los bienes que tenía en Florida, se atrevió a amenazar que también lo enjuiciaría.
Aquí, en sus declaraciones patrimoniales, apareció casi pobre. En cambio, en el exterior, con facilidad presenta una fianza de 14 millones de dólares de los bienes acumulados con su familia. Según los datos oficiales presentados por el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en los 10 años del correísmo, el contralor sentenciado en Ecuador a 6 años por concusión y que debe pagar al Estado 40 millones de dólares, durante su administración se practicaron 27.000 exámenes especiales, de los cuales 4.720 desvaneció glosas por alrededor de 1.000 millones de dólares. Hoy se explica cuánto dinero se presume tiene. Parecería que lo que recibió de Odebrecht solo le sirvió para los tabacos. En esos hechos aparecen también vinculados el ex vicepresidente que volvió a la cárcel y su tío el cobrador ya fallecido. Otros casos siguen pendientes como Seguro Sucre. Total, mucho ruido y casi nada recuperado de tanto robo. Miguel Rivadeneira, El Comercio. Correa se deshace de Ronnie Aliaga. José Hernández, 4 Pelagatos. El correísmo no sabía qué hacer con Ronnie Aliaga, el asambleísta que reivindica en su curul pertenecer a los Latin King se volvió más pesado que vaca en brazos el 28 de mayo, cuando Fernando Villavicencio publicó una fotografía reveladora. Se le ve metido en una piscina, en Miami, junto a Javier Jordán, prófugo y presuntamente vinculado a hechos de corrupción en el Hospital Teodoro Maldonado. Según Periodismo de Investigación, Jordán hace parte de la estructura criminal de Leandro Norero Tigua, detenido el 25 de mayo pasado y relacionado con narcotráfico. Esa fotografía dañó la vida de la bancada correísta, más si se suma que tras la detención de Norero apareció otra fotografía en la que figura él, entonces líder de los Nietas, al lado de Ricardo Patiño y de Rafael Correa. Esas fotos nunca son buenas para un político. Aliaga no solo nada dijo sobre el escándalo, sino que fue uno de los 3 miembros del CAL que posesionó, tras un rosario de irregularidades que desembocaron en la destitución de Guadalupe Llori, a Virgilio Saquicela como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Correa, entrevistado en Radio Majestad, la emprendió contra la periodista Silrat Traslaviña luego de que ella indagó su reacción ante la fotografía de Aliaga en la piscina de Jordán. Visiblemente desencajado, Correa pensó pasar de agache preguntando ¿dónde está el delito? Como si al decir que no es un delito pudiera amputar la política de su dimensión ética. Y como si la ética no incluyera el ámbito de los valores y de las normas. Es claro que Correa no entiende que ver y ser político conlleva la responsabilidad también de ser y actuar coherentemente, según el acuerdo tácito que el elegido sella con una comunidad alrededor de valores fundamentales que las dos partes creen compartir. ¿En qué parte del derrotero democrático está permitido que un político se meta en la piscina de un tipo investigado por corrupción y sospechoso además de hacer parte de una estructura criminal? Correa, en horas, midió el costo de lo que significaba tratar de cubrir a Aliaga recurriendo a un artificio supuestamente jurídico. Las redes lo basurearon y tuvo que echar marcha atrás, dejando colgados a sus adoradores y lameculos que, en un acto de cobardía suprema, la habían emprendido con Silrat Traslaviña, como lo registró Fundamedios, por haber osado preguntarle por la fotografía. Pretextando estar mal informado, Correa admitió que la actuación de Aliaga no es ética ni moral y dijo que el Comité de Ética de la Revolución Ciudadana, cuya existencia era totalmente ignorada por innecesaria, va a investigar y que Aliaga debe una explicación al país. Correa no retrocedió solamente por el escándalo que produjo en redes. En realidad, su sentido de la sobrevivencia es alto. El caso Aliaga Jordán Norero acaba de revelar la conexión directa que hay entre franjas de su organización con bandas y también con estructuras criminales investigadas aquí y en los Estados Unidos por las autoridades.
Pedir a Aliaga que dé explicaciones equivale más a un corte drástico que a un apoyo condicionado. Correa sabe además que Carlos Pollitt, si colabora con la justicia, podría eventualmente embarrarlo en una corte de Miami. Su instinto de conservación le dicta cortar por lo sano con Aliaga y ubicarse lo más lejos posible de las investigaciones que ahora incluyen en Ecuador y en Estados Unidos a su Latin King. No es la ética lo que interesa a Correa, para nada, y a su estructura de áulicos. Dos ejemplos, para no volver a la década corrupta, que se han producido en la Asamblea con total complicidad del bloque y de gente como Pavel Muñoz y Marcela Holguín, que todavía hablan de principios. Ninguno de ellos pidió cuentas a Fausto Jarrín, que sin plata compró por $850,000 en efectivo la Casa Coloma y luego empezó su derrocamiento. ¿No les interesó saber cómo obtuvo ese dinero? ¿No dices que son de manos limpias y de corazones ardientes? Ninguno de ellos se tapó la nariz para salvar al diezmero Ekneker Recalder, que ahora hace bulto con ellos en la Asamblea y celebra con ellos la llegada de Saquicela a la presidencia de la Asamblea Nacional. No les importó lo que dijo el Comité de Ética de la Izquierda Democrática. Diezmero, le dijo, pero ellos lo salvaron y lo acogieron. Tampoco le preguntaron a Aliaga cuál era su relación con el presidente de los Latin King que fue asesinado en Quito. Correa cometió la proeza de convertir su organización en un grupo de políticos sin alma, políticos que desenchufaron de su vida y de su oficio la dimensión ética. Les importa más la lealtad al amo, siendo delincuentes o con delincuentes a su lado. José Hernández, 4 Pelagatos. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.